Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 20. Este es la predicación de la palabra del Señor correspondiente al domingo 31 de julio de 2016, titulado El Rey Poderoso, Dador de Vida, basados en Mateo 9, 18 al 26. La palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios es espíritu y es vida. De tal manera que debemos prepararnos espiritualmente para recibir la vida de Dios a través de la exposición clara de las Santas Escrituras. Amado Señor, en esta mañana estamos reunidos por tu causa, por tu gracia, por tu amor, porque tú así lo has predeterminado para que este tu pueblo santo, tu pequeña manada, te rinda adoración y gloria. Para que se cumpla tu palabra donde dice, y yo seré su Dios, y ellos me serán para mí. Aquí está tu pueblo reunido, y tu gracia recibimos tu palabra. Necesitamos de tu palabra, porque tu palabra nos vivifica espiritualmente, y tu palabra da vida a los muertos, aquellos que aún no han conocido el Evangelio. Hoy pueden recibir la palabra de Dios y recibir la vida de Dios. De igual manera, a tu iglesia, la palabra da vida y santifica a los creyentes. Y de mi parte, mi Señor, tu palabra me da luz, me estimula a la fe y a las buenas obras, y como pastor me rindo delante de ti. Soy solamente un siervo de tu palabra, pero también un siervo de la iglesia. Por eso, Señor amado, dirígeme, guíame para poder exponer claramente este texto sin desviarme. Ya me has dado dirección a través de la meditación en él y de la exégesis y de preparar la exposición. Ahora, Señor, seas tú obrando a través de este texto, para que la gloria, la honra y la alabanza sean solamente para Cristo, hermano. Amén. Esto dice el Espíritu Santo a la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia de esta mañana. Mientras él les decía esto, un dirigente unido llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los bautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Palabra de Dios. Cuando mi hermano Jorge estaba leyendo el texto de Mateo capítulo 16, el Señor Jesús hizo una pregunta muy importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego hace la misma pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesús para la humanidad? ¿Quién es el Señor Jesucristo para su iglesia? El ser humano tiene muchas definiciones acerca del Señor Jesucristo. Y cuando vemos en los capítulos 8 a 10 de Mateo estos milagros realizados por nuestro Señor, la gente, y mucha mayoría de los cristianos, miran el aspecto de su obra milagrosa. ¡Oh, qué poder! ¿Cómo el Señor hace esos milagros? Pero no se detienen a pensar, a meditar ese mensaje que conlleva la realización de estos milagros. El Señor Jesús
no hizo milagros porque fueron milagreros. El Señor Jesús no hizo milagros para deslumbrar a la gente, para atraer multitudes, como hoy en día algunas personas dicen que hacen milagros para atraer multitudes. El Señor ni siquiera hizo los milagros para que la gente creyera en Él. De hecho, muchos recibieron milagros. No solamente vieron los milagros, sino que los recibieron de carne propia. No le glorificaron y no le siguieron. Ahora, el Evangelio de San Juan nos dice, o llama a los milagros como señales. ¿Qué son señales? Evidencias. ¿Evidencias de qué? ¿De que Cristo es un ser poderoso y sobrenatural? No. Él da evidencias de que Él es el Rey eterno, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios en sí mismo, que Él es la suprema autoridad de todo lo existente. Los milagros no evidencian el poder de Cristo. Los milagros o las señales evidencian la naturaleza divina del Señor Jesús. Los milagros del Señor Jesús evidencian que el reino de Dios se ha acercado a los hombres y nos evidencian que Él es el Rey Supremo que avanza el reino, que asume autoridad sobre las tinieblas, sobre el pecado mediante el perdón, sobre la enfermedad mediante la sanidad, sobre los demonios mismos mediante la liberación, aún sobre los elementos de la tierra, como lo hizo calmando la tormenta. Y ahora el evangelista Mateo, o el Espíritu Santo a través del evangelista Mateo, nos muestra al Rey Jesús, al Señor Jesús, evidenciando su poder sobre la muerte, conocido como el postrer enemigo. Esto significa la consecuencia del pecado. El postrer enemigo es la consecuencia del pecado. Este pasaje nos muestra el poder de Cristo realizando dos grandes milagros de vida: la resurrección de una niña o una joven y la sanidad de una mujer con flujo. Vamos a contemplar tres aspectos contenidos en estos dos milagros acerca del Señor Jesucristo como Rey poderoso y dador de vida. En primer lugar, vamos a ver el imperio de la muerte en el pecador. El texto nos enseña el imperio de la muerte en el pecador. En segundo lugar, vamos a ver la misericordia del gran Rey. Y en tercer lugar, vamos a ver el poder del gran Rey dando vida a los muertos. Pasemos pues a mirar lo que el texto nos dice acerca del imperio de la muerte en el pecador. El versículo 18 dice: mientras él les decía esto, un dirigente judío se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El texto comienza relatándonos que el Señor Jesús es interrumpido por un personaje que se llama Jairo. Ahora, ¿de dónde saco que se llama Jairo si el texto no lo dice? Bueno, esto tiene dos textos adyacentes o textos similares en Marcos y en Lucas. Entonces este señor Jairo interrumpe al Señor Jesús. ¿Qué estaban viendo o qué se vio hace 8 días? Aquella discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesucristo, y diciendo acerca de unos círculos que vieron y esa discusión. En medio de esa discusión aparece un hombre con una urgencia tremenda y los interrumpe. Interrumpir una reunión es difícil, ¿no les ha pasado? Que hay alguien reunido y uno pues está ahí a un ladito esperando a ver a qué hora terminan. Además aquí la reunión era importante porque estaba el Señor Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Pero Jairo no respetó nada. Jairo se fue directamente al Señor Jesús a clamar. Esto que nos muestra: había una gran necesidad en aquel hombre. ¿Cuál era la necesidad? Su hija había muerto. Y como hablamos ahora,
ese terrible encuentro con la muerte. Bueno, cuando uno como esposo se le muere su esposa, es algo tolerable. ¿Por qué? Porque esa es la ley natural de la vida. Pero cuando a uno se le muere un hijo, eso es terrible. Gracias a Dios, el Señor me ha guardado de eso, aunque he tenido unas experiencias casi cerquita a la muerte. Una vez se me perdieron los dos en un parque y la otra vez se me perdió Salomón en el pleno centro de Medellín, un martes en la tarde, con un tumulto de gente en la época de la feria escolar. Yo me morí. Ahora, ¿por qué es terrible para uno como padre que se le mueran los hijos? Porque en el plan de Dios el Señor nos dio hijos para que nosotros los cuidemos. Y si un hijo se le muere a uno se siente defraudado de no haber correspondido a esa misión que le dejó el Señor de su hijo, de cuidar a su hijo. Ahora miremos, conozcamos un poquito más a Jairo. Dice que era un hombre prominente, era un hombre importante, era un principal de la sinagoga. En la sinagoga generalmente se acostumbraba a tener como un presidente, alguien que organizaba las liturgias de cómo se desarrollaban las lecturas, delegaba a las personas, en fin, era un hombre prominente, pero además era un hombre religioso, no era un hombre impío, por terrible, como decir, bueno, un castigo del Señor que el Señor se había muerto, claro, es consecuencia, pero no, este hombre era un hombre religioso. Además era un hombre piadoso, tenía piedad, y lo vemos cuando él se arrodilla delante del Señor Jesucristo. Era un hombre temeroso de Dios, porque pudo reconocer en el Señor Jesucristo que Él es Dios. Era un hombre de fe, porque no solamente se arrodilló, sino que también creyó que el Señor Jesús tenía el poder del Rey, tenía el poder de resucitar a su hija muerta. Sin embargo, a pesar de que este hombre era un hombre prominente, religioso, piadoso, temeroso de Dios y un hombre de fe, la desgracia tocó a su puerta. La desgracia tocó a su puerta. Y su amada hijita de 12 años se había muerto. Cuando nosotros vemos los textos paralelos en Lucas, en Mateo, en Marcos, vamos a ver, primero, que el hombre se llamaba Jairo. Segundo, vamos a ver también que la niña tenía aproximadamente 12 años. Pero también vamos a ver que aquí en Mateo dice que la niña ya estaba muerta, pero en otros textos dice que su niña estaba muriendo. Y muy posiblemente, cuando él iba de camino o ya estaba delante del Señor, le dijeron, tu hija murió. Entonces ese era el premio. Mi hija se está muriendo, yo voy a donde el Señor. Corro a donde el Señor, Él tiene poder para sanar. Hay una urgencia. Y por esa urgente necesidad, Él se postra delante del Señor. Se arrodilla. ¿Qué significa el arrodillarse? Se humilla delante del Señor y le ruega. El versículo 20 dice, en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sano. El Señor lleva camino de casa de Jairo con sus discípulos. Cuando de nuevo es interrumpido, se le atraviesa otra situación. En medio de la multitud, esta mujer, que pues lo hemos considerado como sería una mujer con flujo. Algunos comentaristas dicen que pudo haber sido una mujer que tenía un flujo permanente, otros dicen que era que posiblemente tenía flujos muy fuertes que perdía mucha sangre cuando llegaba a su ciclo. El caso es que esta mujer estaba muy enferma y ella se le acerca para ser sanada de su enfermedad. También nos dicen los textos adyacentes que era una mujer que quizás
quizás en alguna época tuvo una fortuna, era una mujer que alguna vez fue adinerada, pues se nos dice que había gastado su fortuna en los médicos. Pero ahora, ¿cómo estaba? Era una mujer arruinada. De nada le valieron sus riquezas mundanas. La enfermedad no se dio. Pagó médicos y los médicos no podían sanar. Cuando nosotros analizamos qué era lo que le pasaba a esta mujer, podríamos decir que los dos casos que le trajeron al Señor eran similares. Una niña estaba enferma con fiebre, terrible, a punto de morir. Pero esta mujer con flujo también estaba muy enferma. ¿Cómo? ¿Qué le sucede a una mujer con un flujo, brotando sangre, quizás en todo tiempo? Pues sencillamente que se vuelve anémica. La anemia le quita sus fuerzas y puede morir rápidamente de un colapso cardíaco o algo así. Es tremendo. Él pierde todo su vigor, pierde todas sus fuerzas. Y esta es una mujer que posiblemente se le estaba yendo la vida y ella necesitaba urgentemente la obra del Señor. Los dos casos tienen mucho en común. El imperio de la muerte sobre la vida de aquellas personas y la necesidad de la vida, la sed por la vida. Y nosotros vemos cómo las personas se aferran a la vida y claman. Es terrible ver a una persona que está muriendo, por ejemplo, cuando uno va a un hospital y esas personas que no pueden respirar, que les falta el oxígeno y se van y gimen y claman. Ese es el imperio de la muerte. Y ellos dieran todo lo que tienen por unos minutos más de vida. Ahora, estas dos personas, a ojo de buen cubero, podrían ser muy felices. La señora alguna vez fue rica, tenía dinero, tenía tan buen dinero que podía pagar un médico, o unos médicos que la dejaron ya pues en la ruina. Era una persona adinerada y nosotros pensamos que ser felices es tener dinero. Claro que podemos comprar el carro del año, el carrito del año, la ropa del año, el celular del año, todo. Entonces nuestra vida está para hacer dinero. Y como decía hace pocos días a alguien muy allegado, ¿para qué hacen tanto dinero? Se la pasan toda la vida de los 5 a los 25 estudiando para tener una profesión, para hacer dinero. Y luego de los 25 a los 45 trabajan en la profesión 24 horas diarias para amasar dinero, una fortuna. Entonces dejan de comer, dejan de dormir, se estresan. Y cuando llegan a los 45 años tienen la suficiente fortuna para gastársela en médicos que les sanen de las enfermedades que se procuraron por hacer la fortuna. Es un ciclo vicioso y muchos viven en esto. La gente piensa que la felicidad es el dinero. El hombre es un principal entre los hombres. Podría ser alguien del Sanedrín. El Sanedrín contaba con 70 ancianos prominentes. Esto quiere decir que era un hombre adinerado. Ahora, también otro de los textos nos dice que su hija era la única. Imagínense cómo sería él de feliz con su única niña. La niña de sus ojos, dicen algunos papás. No, es que la niña era la niña de mis ojos. Él sería muy feliz. Pero ahora estaba muy triste. Estaba sufriendo. ¿Y qué estaba sufriendo? La desgracia común de la humanidad. ¿Cuál es la desgracia común de la humanidad? La muerte. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido de la gloria de Dios? Estar destituido de la gloria de Dios es no tener la presencia, la asistencia, la comunión con Dios para vivir la vida plena, como lo dice el Salmo 16:11. En tu presencia, Señor, hay plenitud
diestra, su diestra para siempre. Pero el pecado ha apartado al hombre de Dios. El pecado es el causante de la muerte. Y podemos decir, ¿por qué razón estas personas estaban sufriendo tanto? Estaban a las puertas de la muerte, en una y en otra forma. ¿Y por qué estaban a las puertas de la muerte? Por el pecado. Allí no dice que la señora con flujo era una adúltera, o era una ladrona, o era una chismosa. No nos dice eso. Pero sabemos que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ella tenía una naturaleza de pecado, al igual que nosotros tenemos. La muerte es la consecuencia del pecado, y la muerte va a golpear en un momento de nuestra vida. En segundo lugar, el segundo aspecto que vemos del pasaje es esa actitud del Señor Jesús ante el clamor de aquellas personas. El segundo punto es la misericordia del gran rey. Versículo 19, hablando acerca de Jairo. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. ¡Wow! Cómo el Señor Jesús, en medio de todas sus ocupaciones, en medio de la multitud, sosteniendo una conferencia, una discusión con los discípulos de Juan, cómo el Señor Jesús inmediatamente presta atención a este hombre que venía a suplicar. En nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza con remanente de pecado, aún vienen las personas a decirnos, mira, ayúdame, por favor. Y nosotros decimos, no. ¿Cuántas veces tú, padre, has rechazado a tu hijo que quiere venir solamente a decirte algo? ¿Cuántas veces tu esposo echas a tu esposa, no le escuchas, le dices, no, ahorita no, porque tengo que trabajar, cuando ella necesita solamente que tú le escuches? A veces ni siquiera quiere un favor. Para los esposos, las mujeres son así. A veces ellas tienen cargas en su corazón y ellas confían en uno y lo único que quieren es venir a desahogarse un ratito. Y ella viene y le comentan a uno todas esas cosas, sus sufrimientos, sus prejuicios, sus dificultades. Vienen y le cuentan a uno. Y uno no les dice, ay, es que nos quedan contentos. Gracias, papi, porque lo escuchaste. Gracias, mi amor, porque supiste oír. ¿Cuántas veces nosotros no oímos? Aún a nuestra propia esposa. Pero mira el Señor Jesús, en medio de todo, en medio de las dificultades, en medio de la discusión con aquellas personas, Él presta atención, pone oídos a la súplica de aquel hombre. Era urgente, era perentorio, era la vida de una persona. ¿Y por qué era tan importante para el Señor Jesús la vida de esa niña? Bueno, porque Él es el autor de la vida. Porque Dios, el Señor, no creó la muerte ni dispuso la muerte. Simplemente es la consecuencia del pecado del hombre. Pero Él es el autor de la vida del Padre, es el autor de la vida del Hijo, es el autor de la vida, el Espíritu Santo es el autor de la vida. Cada uno en su oficio. El Hijo de Dios es el autor de la vida y Él escucha ese dolor, ese clamor humano. ¿Te acuerdas cuando tú clamaste? Yo sí me acuerdo. Señor, si tú no me salvas, me muero. Estuvo a punto de suicidarme varias veces. Señor, si tú no haces algo, me muero. Bueno, clama a mí y yo te responderé. El que a él clamare, no saldrá avergonzado, no terminará sin ser respondido. Y aquí viene un hombre y le clama por la vida de su hijo. Un rey mundanal. Ni siquiera le había escuchado. Pero el Señor Jesús escucha a estas dos personas. No solamente los escucha, sino que los entiende.
es que, hermanos, a veces nosotros escuchamos, pero inmediatamente damos una perolata de lo que a nosotros nos parece hay que hacer. Tu hija se está muriendo, velo, lleva al médico, haz algo, tiene flujo de sangre. Mira, lo que pasa es que quizás lo que estás comiendo no sea la forma de vida, que te hagan unos exámenes médicos, algo va a ser a donde el doctor que examina la sangre y todo esto, mira, hay que hacer algo, deja el testamento. Y empezamos con una serie de recomendaciones. A veces lo que necesitamos simplemente es ser escuchados. Estas personas necesitaban ser escuchadas y ser comprendidas. Y el Señor Jesús les comprendió, les entendió. Pero no solamente les escucha y les entiende, sino que responde ante su necesidad. La actitud del Señor Jesucristo es una actitud de misericordia. Él entiende la necesidad humana, se identifica con la desgracia humana y lo mejor es que Él resuelve la desgracia. Y no desde su ministerio de verdad, sino desde la eternidad. Él se identifica y ve a una humanidad perdida y Él le dice al Padre, yo voy. A propósito, leímos también en Isaías. Y yo no puedo decirlo con certeza, pero me imagino en el Consejo Santo y Trino diciendo, ¿y quién irá a salvar a los redimidos? Y el Señor Jesús dice, heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo iré. Y el Señor Jesús desde los cielos contempla la miseria humana y dice, yo iré y rescataré y daré solución a la gran necesidad del ser humano. ¿Cuál es la gran y verdadera necesidad del ser humano? La salvación. El volver a la comunión con Dios. El Señor Jesús no solamente se identifica con la desgracia humana, lo mejor es que Él resuelve la desgracia humana. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así pues, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más nos necesitamos. Aquel hombre, aquel Jairo, aquella mujer con flujo, estaban en el momento más necesitado de sus vidas. Ellos necesitaban gracia de Dios, ellos necesitaban misericordia de Dios, ellos necesitaban la ayuda. ¿Y de quién podían encontrar ayuda? Solamente de uno que se compadece de nuestras debilidades. Hermanos, yo soy un hombre duro y yo no me compadezco de las debilidades ni siquiera de mi esposa, ni siquiera de mis hijos. Soy un hombre duro, pero cuando he venido a Cristo, Él se compadece de mis necesidades. Como hombres no podemos compadecernos de las necesidades de los demás, pero Cristo sí se compadece de la necesidad humana y tiene misericordia, entiende, se identifica y resuelve. Esta porción nos indica que la única vía de solución para la desgracia humana es el Señor Jesús. Cuando ellos clamaron, el Señor Jesús les respondió y actuó. Y ese es el tercer punto de nuestra enseñanza, de nuestro sermón esta mañana. El poder del gran rey dando vida. Versículo 23. Cuando el Señor Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Y entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Y el versículo 20 dice, y la mujer quedó sana en aquel momento. Dice que cuando entró el Señor Jesús a la casa del dirigente, mira todo lo que sucedió. Él deja la conversación, llama a sus discípulos,
discípulos, síganme, se va con sus discípulos, la multitud al lado de él, Señor, Señor, enséñanos, tócame, tengo un enfermo, tengo un ciego, ayúdame. Pero él va a la casa de aquel hombre que le había suplicado y se le atraviesa una mujer y lo toca. Y él ve, en otro de los textos dice, él sintió que había salido poder de sí mismo. Él sabía que estaba ocurriendo un milagro, porque él no es ajeno a nuestras necesidades, a nuestras dificultades. Él es inmanente, Él está con nosotros, sabe cuál es nuestra situación y está orando poderosamente. Y Él sana a la mujer. Vete, tu fe te ha salvado. Pero no se le olvida, como algunos de nosotros, no se le olvida a dónde iba. Tenía otra visión, levantar a la niña que había muerto. Cuando llega, era seguro que la niña había muerto. ¿Por qué? Había pasado un tiempo, tal tiempo había pasado que ya habían mandado llamar a los cantores y había alboroto del vecindario. Se murió la hija de don Jairo. Yo creo que ya han mandado a comprar el cajón. Ya tenían los indios prendidos. Cuando llega el Señor Jesús y le dice, váyanse, no es el momento de esta niña. Ella tiene otra oportunidad. La niña no está muerta. La niña está dormida. ¿Qué implica esto? Claro, cualquier persona podría decir, no es que la niña está en un sueño letárgico. Algunas personas dicen que sufría de catalepsia. Esto no es verdad. La niña estaba muerta. Ya habían corrido a decirle, tu hija ha muerto, Jairo. Quizás algunos vendrían a decirle, Jairo, no molestes más al Señor. La niña ya se murió. Pero el Señor Jesús, con toda la autoridad del Rey, les hace salir. Miren eso. Él no estaba en su casa. Él no estaba en su casa. Pero él llega y les dice, fuera. ¿Y qué hizo la gente? Toda la gente está fuera. Esa es la autoridad de un rey. ¿Quién hace esto? Solo alguien que tiene autoridad. Es la autoridad del Señor Jesús. Y claro, la gente empezó a burlarse de él. ¿Qué va a hacer? Ya está muerta, ya no más nada que hacer. El loco entró a la casa. Pobre loquito. Esa es la forma del hombre de ver a Dios, de ver a Cristo, perdón. El hombre natural, el hombre sin el Espíritu, ve a Cristo de esta manera, como un milagrero. Y si no funciona el milagro, es una locura creer en Cristo. ¿Para qué creer en Cristo si no más el milagro? Pero el Señor toma de la mano a la niña y no le transmitió energía. No fue un corrientazo. Él puso su vida sobre él. Él es el autor de la vida. Él toma la mano de la niña y no le transmite una energía, como dicen algunos, no es que tenía una energía sobrenatural y se produjo el milagro. No, es que Él es el Señor de la vida. Él tiene autoridad para decir, o vives o mueres. Toda la autoridad. Y Él toma de la mano a la niña y le da vida. Y le da abundancia. Vida buena. La niña se levanta por el poder del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 20 dice, y la mujer quedó sana en aquel momento, después de que el Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Esta mujer es sana. ¿Por qué? Por el poder que Él tiene para dar vida. Esta mujer estaba prácticamente muriéndose. Supongo que iba asistida por otras personas para poder tocar el manto del Señor Jesús. Ella podría desmayarse en cualquier momento, me la imagino, flaca, macilenta, porque todo lo que comía se perdía en su jugo. 12 años sufriendo de este padecimiento. Pero el Señor Jesús le da vida y esta mujer es amada.
La evidencia del poder de un rey es la soberanía sobre su estado y el gobierno sobre sus súbditos. Estamos viviendo en Colombia un rey que tiene polarizado el país, o una serie de reyes desde hace muchos años tiene polarizado el país. Ningún rey en este país desde hace no sé cuántos años ha ejercido una soberanía sobre sus súbditos. No ha regentado a este país. Siempre ha habido una fuerza que impide que el rey o el presidente, en este caso, gobierne sobre sus súbditos. La evidencia de que un rey es rey, porque un presidente es presidente, porque un alcalde es alcalde, es que establece el gobierno, pone soberanía en su reino. Ahora, en el Evangelio según San Mateo, el Espíritu Santo nos presenta al Señor Jesús como rey. Como rey. Y Él pretende demostrar, primeramente a los hebreos, a los judíos, pero también a nosotros, nos enseña, nos demuestra fehacientemente que Jesús es el rey. Que Jesús es el Mesías, no solamente para los judíos, no solamente para la tierra. Jesús es el rey de toda la situación. Él es el Mesías prometido que vino a establecer su soberanía sobre su reino, su gobierno sobre sus súbditos. El reino de Dios fue usurpado por el maligno y esto arrastró a la raza humana en esa rebelión. Pero Dios nunca ha dejado de ser soberano. Por ello en Mateo 4:17 dice: el reino de los cielos se os ha acercado. El principal ministerio del Señor Jesús en esta tierra es el de venir a restaurar su reino, a tomar posesión de lo que por derecho le pertenece. Por eso dice: a lo suyo vino, es su pertenencia. Juan capítulo 1. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. El Señor Jesús viene a tomar posesión de lo que por derecho le pertenece. Él viene a regir sobre su nación. Estos dos milagros nos hablan de reinado, de un rey que avanza el reino. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Hacer milagros? No. La misión de la iglesia es avanzar el reino de Dios. El reino de las tinieblas produjo caos, enfermedad, ruina, contienda o guerra y muerte. El rey soberano ha venido a retomar su reino. No vino a hacer milagritos, vino a retomar su reino. Cuando Él toma autoridad sobre esta niña muerta y sobre esta mujer casi muerta, Él está diciendo: aquí el rey soy yo. He venido de los cielos a restaurar el reino de los cielos en la tierra. El reino bajo las tinieblas produce muerte y caos. Pero el rey soberano, el Señor Jesucristo, viene a gobernar sobre su pueblo. Él establece paz en donde hubo contienda. Él pone orden en donde hubo caos. Salud en donde hubo enfermedad y vida en donde hubo muerte. El ser humano bajo el reino de las tinieblas está condenado y no tiene esperanza, como lo vimos en el primer sermón. Pero el hombre bajo el reino de Dios está en cruz y tiene la mayor esperanza, la esperanza de vida eterna. Aquellas personas simplemente querían la vida natural, pero Dios, en la persona del Señor Jesucristo, está vida abundante, vida buena, vida eterna. El hombre bajo el reino de Dios tiene esperanza. Cuando vemos las señales del Señor Jesús de resucitar a los muertos, no simplemente veamos el hecho milagroso. También tenemos que ver el hecho profético. El Señor Jesús
está anunciando a través de estos dos milagros que Él tiene poder sobre la muerte. Él es el dador de vida. Que todo el que en Él confíe tendrá resurrección y verá la vida. ¿Qué dice el versículo, el texto finalmente? Versículo 26. La noticia se divulgó por toda aquella región. ¡Wow! El Señor Jesús se puso famoso. Lo conocieron la gente. Algunos lo aplaudieron, otros le dijeron no. Se conoció su fama. Dice, la noticia se divulgó por toda aquella región. Está hablando del avance del reino de los cielos. Me imagino a las tinieblas huyendo y diciendo, ha venido el rey. Debemos irnos. Me imagino a la muerte diciendo, tengo que irme. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro de mi gloria? El rey de la vida ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Este texto nos enseña a conocer al Señor Jesús como el rey de la vida. El autor de la vida viene a soplar vida donde hubo muerte por causa del pecado. Cuando Cristo el Señor toca a uno de los enfermos por el pecado o a uno de los muertos, hablando más puntualmente de manera teológica, el Señor toca a un muerto de sus delitos y pecados y sopla la vida nueva y eterna. Y esa es la obra prodigiosa de Él. Pueden suceder muchas cosas maravillosas, como que a un cojo le pongan una platina o le injerten una pierna nueva o le cambien el corazón o los riñones y pueda vivir otros 10 o 20 años. Esto puede ser algo asombroso. Pero ¿quién puede darle vida a un muerto? Solo Cristo el Señor es el que le da vida a los muertos. Y este es un milagro que a diario vemos en el mundo. Cristo el Señor trae vida a los muertos en sus delitos y pecados. Cristo el Señor a diario está resucitando muertos espirituales y trayéndolos a vida eterna, porque Él es el Señor de la vida y el que quiere la vida. ¿Qué aplicaciones debemos observar ante esta enseñanza, ante este sermón? En primer lugar, este texto ha de llevarte a reconocer tu estado. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bajo el pecado? ¿Estás oprimido por la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? El estado bajo el pecado produce muerte. Y no te da vida, no te da paz, no te da tranquilidad. Porque es contrariedad hacia Dios. Es enemistad contra Dios. Reconoce tu pecado. Reconoce como aquel Jairo que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte o salvar a tu hija. Y corre. Reconoce por ti mismo que tú eres insuficiente para que se salve el flujo de sangre. Y no solamente para las mujeres. ¿Cuántos hombres tienen flujo de sangre? Muertos en sus delitos. El Señor nos lleva a reconocer la precariedad del estado del pecado. Pero también a través de este texto, el Señor convoca a los que reconocen su precariedad espiritual. Corre a Cristo humillado como aquel Jairo, humillada como aquella mujer con flujo, y clama por tu salvación. Clama por tu vida, porque solo Él puede dar vida donde hubo. Recuerdan el valle de los huesos secos. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, le dice al profeta, habla a los huesos secos. Y los muertos vivieron por el poder de la palabra. Es la palabra, el verbo encarnado, el que puede dar vida. Amén. La tercera
frente a las otras dos. Confía en el poder de tu Salvador. Confía en que Cristo tiene el poder para salvarte. Y si ya eres salvo, confía en el poder de Cristo que te dio vida y vida en abundancia. Vida eterna. A eso fuimos llamados. A vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único dador de vida a donde hubo muerte. Y así como sucedió en la vida de estas dos personas, así ha sucedido a través de 2000 años, vivificando a los muertos. Si tú no has sido vivificado, esta es tu oportunidad. El Señor está viniendo a ti y te dice, hoy es día de salvación para ti. Corre a Cristo, humíllate delante de Cristo y clama por tu salvación. Pero si tú ya eres salvado, tu salvación es una vez y para siempre. Pero la vida continúa en Cristo y necesitas la vida en abundancia, la vida buena, la vida eterna. Necesitas ser insuflado a diario por el Espíritu Santo para que vivas la vida de Dios, la vida de Cristo. Porque tenemos una contienda espiritual. Y no que podamos volver a morir, porque el que nos dio la vida es el autor de la vida y el dueño de la vida, y a quien se la da, no se la va a quitar. Pero qué desgracia tener la vida y vivir como un pecado. Qué tristeza ser salvados, pero vivir como un pecado. Que el Señor ilumine a cada uno de nosotros para reconocer el gran poder del Rey que produjo vida en nuestros corazones, que produjo vida en estos huesos que alguna vez fueron secos y muertos, y por el aliento de su Espíritu nos hizo revivir a una naturaleza incorruptible. Gracias al Señor. A Él sea la gloria en su iglesia. La gloria, la iglesia glorifica al Señor porque Él es el que nos ha dado vida, porque Él nos insufló de su aliento y a los que estábamos muertos nos dio vida. Oremos. Padre precioso, glorioso, ¿cómo no reconocer